Soy el doctor Martín Grilli, abogado, interactuando ya hace varias décadas en la temática de los derechos reales, principalmente los que tienen referencia a bienes inmuebles, y en esta oportunidad quiero tratar con ustedes el tema relativo a la distinción entre lo que son las escrituras públicas y las actas notariales. Cuando uno trata este tema, y sobre todo como lo hacemos en el libro Obligaciones de Escriturar de la editorial García Alonso, básicamente primero hacemos una aclaración previa que tiene que ver con que una categoría más elemental como es la categoría de los instrumentos públicos. Instrumentos públicos versus instrumentos particulares en el romance del Nuevo Código, anteriormente también conocidos como instrumentos privados, pero que fundamentalmente se distinguen porque la intervención en su creación, es decir, de los instrumentos públicos de un funcionario público determinado, hace que ese documento o instrumento tenga un grado de veracidad y autenticidad extra y superior al simple instrumento privado o particular. Los instrumentos públicos pueden ser de diferentes clases. Uno de los que está más habituado inclusive a ver son aquellos llamados instrumentos públicos administrativos. Por ejemplo, el caso del documento nacional de identidad es un documento público. A veces ciertas constancias o certificaciones expedidas también por el registro civil, otra entidad autárquica del Estado, tienen ese formato y ese valor y categoría de instrumento público. Inclusive hay instrumentos públicos diplomáticos, como sería, por ejemplo, el pasaporte, y también, y es lo que más nos interesa en esta obra, puesto que es la obligación de escriturar, los llamados instrumentos notariales, que son instrumentos o documentos que provienen de escribanos públicos, que los escribanos públicos todos sabemos que no son funcionarios públicos, sino que ejercen una función delegada por el Estado, que es la función fedataria, la función de dar fe pública en los actos a los que son llamados a intervenir. Pero lo cierto es que dentro de estos actos notariales o instrumentos públicos notariales, básicamente encontramos dos bien diferenciados: las escrituras públicas por un lado y las actas notariales. Hay varias diferencias entre ambas que las distinguen de manera muy nítida. Entre ellas, sobre todo, de lo que podríamos decir el contenido de cada una. En el caso de las escrituras públicas, el Código Civil en el artículo 299 la define como todo aquel instrumento matriz y que acceda a un protocolo conteniendo uno o más actos jurídicos. El tema de matricidad hace referencia, mejor dicho, directa a que lo que expide el escribano, el notario público, es un instrumento original y auténtico, que debe acceder a un libro especial que es obligatorio el llevarlo para la función notarial, conocido como protocolo, que debe cumplir con ciertos requisitos, entre ellos el orden cronológico es uno de los más importantes. A tal punto es esto importante que si algún testimonio, que son las copias que pueden emitir los escribanos de las escrituras públicas, el contenido difiriera, ¿no?, de la matriz, precisamente el contenido reflejado en el protocolo es el que se tiene como, digamos, certero, fidedigno e indeclinable. En cambio, las actas notariales, si bien son instrumentos públicos, no es el contenido actos jurídicos, sino la constatación de un hecho. Y vamos a ejemplificarlo para que sea mucho más fácil de comprender. Por ejemplo, un contrato es un acto jurídico. El contrato de compraventa, cuando acuden a un escribano y hace la escritura pública, es un claro ejemplo. La escritura es un instrumento público que contiene un acto jurídico, en este ejemplo, en este caso, denominado compraventa. En cambio, en el acta notarial, el contenido no está dado por contratos ni actos jurídicos, sino por hechos, es la constatación de un hecho. Por ejemplo, hace falta
requerir la presencia o la intervención del escribano para que constate que un inmueble determinado está ocupado por tal o cual persona. Bueno, hay un libro de requerimientos, se solicita la intervención del escribano y el escribano constatará si está ocupado o no y dejará debida constancia de ello. Es decir, no está metiendo como contenido un acto jurídico, sino la simple existencia o no de un hecho determinado. Pero también se distinguen por la diferente intervención en uno y en otro que tenga el escribano. Evidentemente, en una escritura pública, al escribano le compete una función que va mucho más allá de redactar lo que las partes dicen. De alguna manera el escribano realiza una función calificante, moldea jurídicamente lo que las partes le llevan a la mesa o de su escritorio y lo que pretenden hacer. El escribano no puede pasar solamente a contentarse con ser un escribiente, porque él tiene que dar fe pública y previamente tiene que determinar si el acto jurídico que las partes pretenden realizar es jurídicamente posible. Supongamos que mañana yo solicitara la intervención del escribano porque le quiero donar absolutamente todos mis bienes a mi vecino y el escribano sabe que yo tengo hijos. Él no puede, él tiene la obligación de decirme, no, mire, está violando la legítima de sus herederos. Esto legalmente no es posible, no puedo dar fe pública sobre algo que jurídicamente no es posible. O, por ejemplo, que yo le lleve al escribano a su despacho el requerimiento de realizar una escritura pública de venta de mis órganos o de determinados órganos míos. Me va a decir, no, mire, esto no es posible, está fuera del comercio. No, pero yo le pago. No, pero, o sea, no es solamente el escribano actuante un escribiente. A él le compete la función de calificar, interpretar lo que las partes le someten, inclusive aconsejar cuál es la forma de vida y los requisitos necesarios. Muy por el contrario, en el acta notarial, la función del escribano interviniente es constatar, como dijimos antes, la existencia o no de un hecho determinado. Y nada más que eso, no tiene, digamos, una función tan jurídica como sí lo tiene en la escritura pública. Pero hay una tercera distinción muy importante entre ambas y que tiene que ver en relación al distinto efecto y valor probatorio de cada una de estas. ¿Por qué? Porque en principio, en las escrituras públicas, a diferencia de las actas notariales, hacen plena fe de de los actos ocurridos en presencia del escribano. En cambio, las actas notariales no hacen plena fe. Pueden incluso ser desvirtuadas si son utilizadas en un juicio por cualquier otro de los medios de prueba, por lo que digan unos testigos, por otra prueba documental. ¿Y por qué es esto? Porque precisamente en las escrituras públicas, como lo que el contenido son actos jurídicos, normalmente mínimamente hay por lo menos dos partes intervinientes, es decir, que hay de alguna manera un contralor. En cambio, en las actas notariales tienen principalmente la característica de ser unilaterales, a tal punto que un viejo fallo del año 1989 de la Cámara Nacional de Apelaciones, la Sala 1, un fallo conocido como Cabral, la misma Cámara estableció que al referirse a las actas notariales que tienen de alguna manera una naturaleza jurídica compatible con un medio probatorio testimonial extrajudicial, donde es algo preconstituido y unilateral. Por eso no pueden hacer nunca y en ningún caso plena fe o plena prueba.